Hola, soy Adri. Y yo, Gabriel, y esto es Palabras que Nutren. Ay, cómo tenía ganas de grabar. Cómo tenía ganas de estar juntos, Gabriel y yo, en una dinámica del Palabras, o sea, así en nuestro video y hacerlo así como lo hacemos regularmente estos videos. Psiconutris, pues otra vez, palabras, ahí hemos andado un poquito ocupados. Mucho, que también hay a veces cosas que no podemos compartir por la confidencialidad, por personas o grupos de algunas empresas donde pues no se nos permite tomar fotos o mencionar dónde andamos, pero sí hemos tenido mucho trabajo. Entonces, gracias por la confianza, gracias por hacer el Palabras ya más movido, más interactuado y que sobre todo les guste, ¿no? Que estemos ahí en vivo. Entonces, si nos quieren tener, pues nos avisan. Oigan, Psiconutris, y la verdad es que estamos empezando así como amenizando un poquito la situación, porque la palabra es fuerte, la historia es muy fuerte, entonces sí, también como para, pues no empezar así, ¿no? De sopetón, como decimos luego. Y sí, yo bien contento, la verdad te extrañaba mucho, Adri, extrañaba mucho los videitos del Palabras. Pero así a grandes modos y manera de resumen, porque ni chance tuvimos el día ese que tuvimos las conferencias, que fue una tras otra. Terminamos tan cansados que habíamos dicho, o sea, al final grabamos un videito de gracias, ¿no? Y se nos pasó. Pero bueno, ese fue otro Mi cerebro no daba ese día. Se agotó todo. Oigan, Psiconutris, entonces, miren, les compartimos la palabra. La palabra nos las hizo llegar una Psiconutri en una plática así, o sea, sí estuvo muy bonita su manera de hacernos llegar su palabra. Y fue palabra de pasillo, ¿verdad? Sí, entonces fue como, a la bestia, está muy padre. Entonces, muchas gracias, Psiconutri, tú sabes quién eres. Y la palabra fue incertidumbre. Se las compartimos ahí en las redes. Y pues sí, nos compartieron ahí las historias. Había historias similares, que era lo que me llamaba la atención. Pero sí había una que se destacaba mucho. Entonces, Adri, miren, yo creo que sigo anclado en el mismo tema, ¿no? La situación de mi mamá, pero es que es lo que me carcome todo. Y es un poquito de incertidumbre. Mucha. Ajá. Pero no me acuerdo qué palabra era la que usé la otra vez. Que como para platicar esa historia. Pero por ejemplo, en el caso de la incertidumbre de esta situación, son como muchos cambios. Pues es como, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? A veces me hablan y es como que, y pasó esto, y ahora se necesita esto, y ahora sabe esto, y ahora está bien, y ahora está... Entonces esa parte es muy, muy, muy complicado. Pero creo que dentro de lo complicada de la situación, en el caso mío, ¿no? Que lo reflejo para esa historia, no se compara con la historia que tenemos. Oh, no. O sea, es que está... Oigan, me reí porque estoy bajando mi mano y hagan de cuenta que el reflejo de mi pierna está bien en automático, ¿no? Entonces... Buenos reflejos sí tiene la Adrián. Sí, fíjense, bueno, para empezar, Psiconutris, la incertidumbre es un factor generador de estrés automáticamente. O sea, las personas que tienen incertidumbre en distintas situaciones, algunas algo un poco más sencillo, otras situaciones muy fuertes de muchísimo peso, pero al fin de cuentas vas a estar viviendo situaciones de tensión, situaciones de estrés, porque automáticamente lo genera. El no tener la seguridad de algo obviamente te va a llevar a pensamientos de tensión. Aparte, una necesidad humana, Gabriel, es precisamente tener seguridad. Entonces, en el momento que no la tienes o que no la tenemos, pues empezamos a vivir una sensación de malestar, pensamientos recurrentes sobre la situación, te puede llevar a una indecisión, a saber si estás haciendo o no lo correcto. Y el problema de la incertidumbre en muchos de los casos y en muchas de las historias que nos compartieron, mucho no depende de nosotros. O sea, hay una pérdida de control. Precisamente, una pérdida de control me refiero a que no es como decir, pues voy y lo hago y ya se acaba. No sabes ni siquiera a qué te vas a preparar, no sabes ni siquiera... Tú puedes imaginar, pues si pasa esto, decido tal situación, pero si no pasa, entonces... Y vas creando una serie como de cuento
porque no sabes si todo lo que tú imaginas realmente pueda pasar. Entonces, esa sensación de no tener ni siquiera la seguridad de a qué te tienes que preparar es lo que te genera estrés. Sí, pues porque no le hallas como ni por dónde llegar. O sea, esa parte de qué hago, pues la situación está de sentirte como en blanco. O incluso, a veces actúas, y les digo porque me pasó hace poquito. Y luego viene el bombardeo de que lo que hiciste está mal. O sea, y te crean más incertidumbre de que chintroles. O sea, ¿Será entonces, que tomé una buena decisión, una mala sí, decisión? esa parte también es muy fea, pues, porque no das pasos como seguros. Se me figura en estas situaciones cuando traes mucha incertidumbre, como no es seguro nada. En sí, según tú sientes como que avanzas, o más bien avanzas pero no lo sientes, o a veces tú crees que estás avanzando pero no estás haciendo nada. Entonces creo que por eso es tan complicado cuando estamos en una situación de mucha incertidumbre, pues que por más que hagas, que digas, que escuches, que te asesores, pues en sí no hay esa tranquilidad, pues esa paz que te reduzca o que no esté generando el estrés, que es lo que dice la Adri, pues de la incertidumbre, es puro generar estrés, estrés, estrés. Y luego cuando andamos estresados, menos bien actuamos, psiconutriz. O sea, peor hacemos las cosas, peor humor traemos, todo nos molesta, todo esto. De hecho, me acuerdo, le decía a la Adri de, ¿cómo te sientes? No sé. O sea, no sabes ni cómo definir cómo te sientes, pues, porque es como, ¿quieres llorar? Pero estás enojado. No. Y a la vez o sea, como que no le hayas un sentido a cómo te sientes. Eso se me hace bien interesante, que no lo puedes definir. Oye, y luego también a veces automáticamente te respondes, o sea, quiero llorar, pero ¿por qué voy a llorar si no está pasando nada? Pero es que también tengo coraje. Bueno, pero ¿de ¿coraje qué? de qué? Si no me hicieron nada. Ajá, Así, sí, sí, entonces, por eso también a veces pues es todavía más complicado, porque obviamente ni sabes qué estás sintiendo. O sea, no le puedes poner la etiqueta de realmente qué estás sintiendo. Entonces, sí. Fíjense que muchas de las historias que compartieron es de pareja, Gabriel. O sea, es que no sé si continuar o no, o estamos en esa situación de vamos... Del ping pong. Sí, entonces una relación de pareja inestable crea mucha incertidumbre y te afecta en todas las áreas, o sea, tu estado de ánimo, en el trabajo obviamente también hay como cierto descontrol, esta situación de pues prácticamente todo está bien, pero no llegamos a ningún lado porque no lo hemos comentado, porque no tenemos realmente acuerdos. Crea mucha incertidumbre y sí nos comentaban las situaciones de pareja, o sea, ¿será que tengo que continuar o no? Sí. Siento amor, pero no tengo quizá una respuesta definida. Entonces, eso es una de las situaciones que, pues sí, que te va a generar estrés. Y ahí la situación también es busca el diálogo. O sea, busca el diálogo, psiconutris. A veces, obviamente, en una relación de pareja es común que una de las partes hable más y que la otra sea más reservada. Es muy, muy común que pase eso. Obviamente, si las dos partes dialogaran de la misma forma, pues se iba a dar muchísimo más sencilla la solución, pero obviamente eso es lo que te crea la incertidumbre, la parte de que, bueno, ¿será que nomás yo estoy exagerando? ¿Será que no me está escuchando? ¿Será que no está teniendo empatía con lo que yo necesito? Y el hecho de saber, o sea, de no saber qué está sintiendo la otra parte, pues obviamente te hace pensar muchas cosas, suponer muchos panoramas, y eso aumenta la incertidumbre. Entonces, por todos los medios, intenta crear el diálogo. Sí, igual. Ahorita es que me acordé que luego uno habla más que el otro, ¿no? Yo tengo la teoría que si los dos hablaran como que al mismo tiempo así, iba a ser un choque. O sea, yo creo que, porque hay reacciones como a veces cuando estás bien enojado, que en una pelea, por ejemplo, una discusión de pareja, si los dos están en el mood de que queremos hablar,
como que no escuchas, pues, o sea, entiendo la parte que dices ahorita del diálogo, ¿no? Es diferente dialogar a querer como alegar, pues, es como estás enojado, es diferente. Que creo que cuando dicen, ¿cuál es la magia o el ingrediente secreto como para que una relación funcione, ¿no? Y siempre te dicen dialogar. Pues sí, pues, pero no es como, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? O sea, es no hablar de los temas que normalmente no te gustan, pues no te agradan, como esa parte de escucharse, pues de no nomás alegar y alegar y alegar, sino realmente No, claro, pues. sí, claro, ¿verdad? O sea, obviamente que esa comunicación sí los lleve Comunicación. a A un avance. a un avance, sí, exactamente, pero como el ejemplo que ponía, regularmente una persona propone, quiere buscar ese acuerdo y entonces a veces se cae en un monólogo porque la otra parte no da respuesta, entonces eso te lleva a una incertidumbre, o sea, pues ni siquiera sé ¿Qué pasó? qué terreno estoy pisando, o sea, Sí. si me entiende, no me entiende, Sí. está peor que yo, está igual que yo, o sea, entonces ese es uno de los problemas y de las sensaciones de, pues no sé, lo que decías ahorita, pues no sé, entonces ¿En qué quedó? Pues sabe. le sigo, pues no sé, o sea, no me contestó, agarro las maletas y me voy, pues no sé, tampoco me contestó, Sí. entonces eso sí se mencionaba mucho. Y la otra, Gabriel, que creo que también como hubo unas dos historias ahí sobre el trabajo, o sea, continuar o no en el trabajo, si me conviene o no estar en determinado trabajo, entonces la incertidumbre de, ¿y si lo dejo? Y no me acomodo otra vez de la misma manera, entonces, pues obviamente también te lleva al temor, la incertidumbre. Claro, y aparte, creo que yo lo dije ya en una ocasión, sí, que para nosotros la parte esta del ingreso económico te da también una estabilidad hasta emocional, pues, y si de por sí ya la parte de la incertidumbre de conseguir trabajo, esto, súmale que a la bestia ya empiezan los gastos, ya empieza esto y pues eleva tu estrés, pues entonces está peor la situación ahí, la pone más caótica quizás, entonces sí creo que ahí las historias de lo del trabajo, sí, hay que tener ahí como un poquito de cuidado y atención a cómo vamos reaccionando a cuando vamos a hacer un cambio en el trabajo, pues no sé si convenga no moverte hasta que ya estés más estable, pues. Oigan, y luego, ahorita de trabajo se me vino a la cabeza de esos trabajos públicos, que a veces si cambia, estás como, pues no sé si me vuelvan a renovar el contrato o no. Eso les genera mucho estrés también. Que estás por... se me fue la palabra. Pues al principio este contrato... empezamos espérate, es que me quiero acordar porque se me hacía muy interesante. O sea, las ventajas es que te pagan más. Eso me acuerdo, cuando estás por ese tipo de contrato, pues. No, yo me fui por otro lado. Ok. Cuando apenas estás en la prueba. O sea, tu contrato de prueba y que todavía no te dan este contrato indefinido. De confianza. Pero, sí, trabajador de confianza. Pero lo que decía también, ese tipo de trabajos que son buenos, que probablemente estás teniendo un ingreso mayor que si estuvieras en cualquier otro, pero que hay esa inestabilidad de que no sabes si te van a renovar el contrato. Yeah. Pero también así dices, pues es que me ha tocado escuchar a las personas que es que si busco algo, pero ¿y si sí me lo renuevan? Pero ¿y si entonces me sacan? Y entonces estás así como en un círculo de no saber realmente qué quieres hacer. Sí, igual. O qué tienes que hacer. Los que están, por ejemplo, con los partidos políticos, pues, o sea, es la incertidumbre de voy a seguir aquí cuando cambie o termine el trienio o el sexenio. Sí, crea mucho estrés. O sea, imagínate, traes buen trabajo, pero son ese tiempo, 3 años, 6 años de pura incertidumbre, o sea, por más ganitas que le eches, por más buen trabajador que seas, por más esto, la incertidumbre de seguiré o no seguiré, o sea, está también. Y lo que les comentaba hace un momento, Psiconutris, no depende completamente de ti. No, para nada, y puede ser el mejor empleado del mundo, y es como que no, pues es que
ya sabemos cómo se rige ahí un poquito ese ambiente, ¿no? Y ahora sí, psiconutriz, vamos a ponernos serios, porque es una situación fuerte que la verdad, por más que le piensas y quieres empatizar, creo que si no te ha tocado vivir, ojalá nunca lo vayas a vivir. Ay, sí. Jamás en la vida, ni de alguien cerca siquiera, o sea, es feo. No puedes comprenderlo. Porque, por ejemplo, ahorita yo por eso empecé el episodio así. Yo dije, ay, que me ama, que esto y que el otro. Pero hay una diferencia muy interesante ahí que quiero ahorita pues comentárselas, ¿no? Pero primero como empezar a platicar la historia y ya después les digo. Sí, y ustedes saben que siempre agradecemos mucho sus historias, muchísimo, y que tratamos de hacerlas con todo el respeto y lo más apegado a lo que ustedes nos comparten, pero sobre todo en esta historia lo agradecemos porque es algo de mucho peso, es algo de una situación de problemas sociales también que enfrentamos en nuestro país. Sí. Y pues gracias por habernos compartido y confiado y también pues que haya servido como desahogo y poner a los psiconutris. Fíjate, Gabriel, también es que a veces nos ahogamos en un vaso de agua y con esta historia creo que tenemos esta parte de esa es una incertidumbre complicadísima, pues. Sí. Bueno, empecemos. Nos lo manda una psiconutri. Muchas gracias. Hacen, o más bien, ella es una familia, es su papá, su mamá, tiene 2 hermanos y ella. En el caso de esta situación, ella es la hermana mayor y ya tiene los 2 hermanos más pequeños. La historia es que a uno de sus hermanos más pequeño, el que sigue después de ella, lo desaparece. En Nogales le decimos lo levantan. De repente deja de haber comunicación por parte de él. Se suponía que tenía... Acuérdense que ya tenemos como unos ciertos horarios, ¿no? Ya sabemos que salimos de la casa a esta hora y regresamos a esta hora. Por lo general hay un reporte de nosotros hacia ciertas personas en cierto horario, pues porque es como, estoy en mi break, por ejemplo, pues aquí te mando un mensajito o te hablo. Yo me acuerdo que a cierta hora del día, que me acuerdo cuando salía de la escuela, a cuando iba a la casa le hablaba a mi mamá, por ejemplo. Sí, entonces claro. ya se esperaban esa llamada a ellos. Y cuando no hablaba, pues obviamente es como, pues ¿qué pasó, no? En esta situación, pues fue eso, no hubo ¿cómo se le llama? Una señal por parte de su hermano a este tiempo que él se reportaba, pues así como que, oye, como que no ha dicho qué onda, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Es como, ok, no se reportó, pero pues no es tan grave porque pues nomás no sabemos dónde está ahorita, pues en este momento, ¿no? Pero curiosamente, pues llega el otro día. Curiosamente, ¿no? Pues no es tan curioso que avance un día, pues tiene que avanzar el día. Pero ustedes me entienden. Pues es que... Sí, ya empieza a ver también esta alerta. O sea, bueno, ¿qué pasó? Que no responde el celular. O sea, si hubieran dado de fiestas, si hubieran dado... Era entre semana. En algo de... Está bien, o sea, no marcó, algo se le presentó. Pero si le llamáramos, respondería el celular y el celular automáticamente iba a buzón. O sea, no había ni siquiera el tono de llamada. Entonces también eso empezó a crear como que más sensación de angustia, obviamente, porque pues, insisto, ¿no? O sea, se me acabó la batería o perdí el celular, pues aviso de alguna manera. Y no había como esta situación de que fuera... seguido esto, o sea, no era una acción que realmente él hiciera de que no llegara a dormir, o si no llegaba a dormir, por lo menos sabían dónde estaba. Sí, pues no era una persona que de buenas a primeras se tiraba a perder, pues entonces creo que cuando ya hay un antecedente de que, mira, llega el fin de semana. Ya sabes que no va a aparecer en 3 días. Ándale. Que andaba de fiesta y así agarra la parranda, ¿no? O que pierde el teléfono cada 5 minutos o algo así. Un ruscazo paladri. Cosas de ese estilo, pues que te hagan como entender un poquito que, ok, pues al ratito ya vamos a saber, ¿no? Entonces creo que para ellos fue más
alerta de, hey, esto no es normal, o sea, no es una situación normal. Y empezó, dice la psiconutri, pues obviamente a imaginar muchos escenarios, pues que es una de las cositas que yo creo que la misma incertidumbre te genera, como no sabes qué rollo, o sea, no sabes dónde estás parado. Empiezas a visualizar miles de cosas, pues entre ellas, de las primeras que comenta que se le vino a la mente fue el secuestro, ¿no? De, hey, y si lo secuestraron y esperar la llamada, o sea, la incertidumbre de atentos al teléfono porque pueden llamar, o sea, desde ese momento empezó esa parte de qué pasó, ¿no? La incertidumbre de dónde estás bien, estás mal, o pues en qué estamos parados. Pues. Y lo que decíamos hace un momento, esa sensación de estrés psiconutriz, o sea, esa sensación de angustia, esa sensación de emociones, esa sensación de desesperación, o sea, lo que decimos, la incertidumbre te va a llevar al estrés. Entonces, precisamente, todos esos escenarios, todos esos pensamientos ansiosos, pues empieza a poner a la familia en una condición, pues, de desesperación. Se empiezan a dar también como que las visitas a las personas con las que la familia sabía que convivía, o sea, de, oye, ¿has sabido algo? No, para nada, yo también mandé mensajes y no me han respondido. Y lo peor es, empiezan, o sea, obviamente ya empezaron a pasar los días, ya no era un día, Ajá, ya había sí, sí, pasado sí. una semana, ya habían pasado 2 semanas, y entonces ya era como recurrir también a situaciones legales, pues no había un hospitalizado, detenido, funeraria, nos dice la psiconutri también, de haber visitado todos los lugares donde se podía presentar. Ya se empieza también a poner la alerta de búsqueda de persona desaparecida y aún nada. Y ahí pues también, como les digo, no, incertidumbre porque de alguna manera esperas como algo, ¿no? Una señal, lo que sea, que era lo que decía la psiconutri, o sea, ya era como, ya para ese periodo de tiempo, ya era como, que tiene que me hablen y que me digan que está secuestrado, pero ya es algo, pues, o sea, ya hay información, o aquí en esta parte de la búsqueda, ¿no? De ir a preguntar hospitales, a esto, el otro, era una incertidumbre, a lo mejor está ahí, pero pues es que ya saber que ahí está como que caes, ¿no? Ya se acaba, vaya, ¿no? Pero pues al ir, tocar y que no había respuesta, pues más aumentaba. Y luego para acá, más aumentaba. Y súmenle que los días pasaban, pues, o sea, el tiempo seguía pasando. Eh, y aquí es donde me voy a meter un poquito, que les digo yo. En el caso de la historia de esta psiconutri, la incertidumbre de ellos, ah, pues nunca tenía un stop, pues no, nunca se paraba, pues nunca había algo que dijeras tú, eh, como que te pudiera amenizar un poquito ese estrés, pues ese nivel de pensamiento, porque por ejemplo en el caso de nosotros, pues la incertidumbre era como conforme va pasando el estado de, en el caso de mi mamá, pues de que se ponía mal y entrabas en incertidumbre porque ¿qué hago? Pues para dónde esto, el otro, pero llegó un punto en el que ¡pum! Ya, ¿no? Como que lo aterrizas. Pero en una situación como la de esta psiconutria, la situación familiar de ellos, no había algo que te calmara, pues que te aterrizara. Al contrario, o sea, cada día era más y más y más y más y más. Que aquí, Adri, tú como psicóloga, yo siento que al principio duele mucho, pero con el tiempo ya no duele tanto. Entonces, bueno, no sé si se puede decir dolor o no sé cómo definirlo, pero no sé si me entienden a lo que me refiero de cómo te adaptas, te ajustas. Mm, no, o sea, No. sí cambian, van cambiando también las emociones, pero precisamente como no hay una respuesta, o sea, pasaron los meses, se convirtió en un El año, año. entonces, como no hubo una respuesta en todo ese tiempo, no hubo un final. Ajá. Entonces, está siempre esa sensación de esperanza y de milagro, nos decía la psiconutri. O Ujú. sea, yo quería que pasara un año y entonces decir, toc, toc, ¿saben qué? Pues Aquí viví estoy. una historia
increíble, pero aquí estoy. O sea, nunca había esa pérdida de esperanza, porque nos decía precisamente la psiconutri, no sabía cómo hablarle a mi mamá, la veía angustiada, asomándose por la ventana, cada vez también con un deterioro físico muy grande, como mamá, o sea, el llanto, y su mamá pidiendo solo necesito saber cómo está, como sea, pero saber cómo, o sea, dónde está, o sea, la misma mamá también decía, no le hace si me dicen que está muerto, o sea, ya en este punto lo único que necesito es no estar con esta angustia, de esta búsqueda, de esta esperanza que no sabe si seguirla alimentando o no. Y la psiconutri nos decía, pues no sabía cómo hablarle a mi mamá, eso era todavía también más desesperante porque no era como decirle mamá ya va a pasar, dar consuelo o decirle mamá vamos a seguir buscando porque eso la estaba desgastando también mucho. Entonces, por eso no baja la sensación, sobre todo en este caso, no baja completamente la sensación porque no sabes a qué ajustarte, o sea, y nos decía la psiconutri, sentía culpa de decir, de hablarle como si estuviera muerto, de, bueno, que esté en paz, que esté... Referirse no te podías... en pasado, bueno, así como si ya no estuviera, sí, pues. Sí, exactamente, pero tampoco podía referirse como un presente porque eso alimentaba probablemente como una esperanza que no estaba segura si se iba a mantener o no, entonces hasta eso de cómo mencionarlo, cómo decirlo, porque no tienes ni una pérdida, en realidad no tienes una pérdida de vida, aparentemente, pero tampoco tienes una señal de vida. Sí, entonces, sí. eso, estar en esa tela tan complicada, pues obviamente era lo que hacía la incertidumbre. Obviamente, cuando pasan los años, bueno, en este caso, ¿no? Cuando pasa el año, cuando pasa después del año, como año y medio, un poquito más de año y medio, ya también hay esta sensación, lo que dices tú, como de ya no está. O sea, ya no está, no pierdo mi esperanza, pero me adapto a esta sensación que tengo. O sea, había días que eran como de mucha presión, mucha tensión, mucho pensamiento, algo que lo recordaba, alguna señal de esperanza, pero había otros en los que ya pues hacían también apegados a la rutina que tenían al principio. Entonces, eso, caer otra vez después de un año y medio, caer en una rutina, quizá no sea una adaptación, pero es una rutina. Entonces eso también empieza a hacer que las emociones no estén tan intensas o tan explosivas como al principio. Sí, por eso siempre decimos como, bueno, mi papá dice, dale tiempo al tiempo. O sea, de alguna manera, pues sí te ayuda conforme vayan avanzando los días, a pesar de que no sepas nada, pero poco a poco como dices tú, Adri, de la sensación tan grandota, pues va bajando un poquito y pues, como les decimos, no fue de un día, no fue 2 días, o sea, fue un año y medio pasado. Entonces el periodo de tiempo yo creo que también juega un factor muy decisivo en la grandeza que puede tener una incertidumbre, pues, porque en esta situación, después de todo esto, pues sí hay un final. Sí encuentran a su hermano, pero no lo encuentran vivo. Entonces, en este caso la psiconutri pues sí nos platica que, o sea, de alguna manera sientes como tranquilidad porque se acabó. O sea, esta parte como dice Adri de ya no tengo que andar corriendo para acá, ya no tengo que andar corriendo para allá, ya, o sea, de alguna manera fin, ¿no? No es lo que tú quieres, o sea, lo que esperas, porque creo que pues yo me vuelvo loco, o sea, donde fuera una situación que me estuviera pasando a mí. Bueno, lo decimos así, ¿verdad? Pero, o sea, siento que es algo demasiado, demasiado fuerte, pues, pero sí creo que ese de ya, o sea, ya se acabó, viene otra vez un choque de emociones, ¿no? Un choque de emociones, pero también nos comparte la psiconutri que un alivio, una resignación, porque el duelo
lo tuvieron, bueno, no era como un duelo, pero era ese cambio emocional. La psiconutri también nos dice, Gabriel, algo que se nos está pasando, que en todo ese año y medio, o sea, dice, yo iba por las calles y alguien que tenía más o menos la morfología de mi hermano, la forma física de mi hermano, o sea, yo decía, mi hermano, entonces esa sensación de, no era, dice, me desgastaba mucho. En cambio, en el momento que llaman y nos dicen, ¿saben qué? Coincide, identificar, en fin. Dice, sufrimos, lloramos, pero a la vez fue un respiro. O sea, ya podíamos saber que, pues que no me lo iba a encontrar en la calle, que definitivamente no iba a llegar. Y mi mamá, o sea, ella también lo menciona, mi mamá tuvo esa parte de no podía, y lo dice, yo no podía morir sin saber dónde estuviera mi hijo. Incluso ahorita que dice Adri que le pasaba, ella también nos hace referencia a que su mamá estaba muy inquieta, por ejemplo, con el teléfono, ¿no? Sonaba el teléfono y era como ahí viene, ¿no? O esperar algo. Incluso ahorita que yo le hice así de tocar la puerta, pues cuando Adri estaba platicando que yo le hice así, era de cuando tocaban la puerta, que ella escuchaba que tocaban la puerta, también era como, algo viene, pues como, imagínate estarlo viviendo por 1 año y medio, pues un poquito más cada que pase ese escenario, ¿no? Igual voltear a ver y ver a alguien o que se parece, pues también, ¿no? En cada ratito creo que es algo muy, muy, muy fuerte que se me había pasado comentarlo. Entonces, Psiconutri, la verdad, creo que es una de las historias más fuertes que me ha tocado escuchar. Y incluso en la que dices tú a la torre, porque yo creía como, es que a la Adri le decía, voy a volver a platicar entonces la incertidumbre con mi mamá. Y cuando vimos esa historia fue como, no, o sea... Es un ejemplo claro de lo que es una incertidumbre. Sí. Al principio que les decíamos que nos compartieron otras historias, decías ahorita, Gabriel, el tiempo. Las otras historias son como en mucho menor tiempo. O sea, hablábamos quizá de 6 meses, algo así, 3, pero 1. Esta situación de la espera, o sea, era una incertidumbre diaria. O sea, nos comparte en la madrugada mi mamá por la ventana esperando que llegara en la noche. En el día sin quererse separar, no querer salir de su casa en todo ese año y medio por la idea, y si llega y tocan y no estamos, y si, o sea, o hasta que nadie use teléfono de casa, que nadie esté, o sea, llamadas cortas de sí, estamos bien, amanecimos bien, y colgaban. O sea, precisamente preparar todos esos escenarios en esa espera, pues imagínense, una incertidumbre diaria a alto nivel de intensidad y por un periodo largo de tiempo. Así que Psiconutris, pues a mí me gustaría, no somos muy expertos al respecto, pero sé que existe, por lo menos en Sonora, un grupo de apoyo de mamás buscadoras, le dicen, que me gustaría, si sé cómo hacerlo, lo voy a poner ahí como en la descripción, como para compartir la información. Creo que va muy a pie a lo que es un caso como este, pues porque he sabido en situaciones que no los encuentran, o sea, pueden pasar años y años y años y años, o incluso, como decía la Psiconutri, ¿no? De que su mamá, o sea, como lo encuentre, pero lo quiero encontrar. Hay ocasiones en que la buscadora o el buscador fallece y nunca lo encontró. O sea, ese también es como... son situaciones muy feas, muy fuertes, de las cuales yo creo que es un claro ejemplo de lo que podría definirse como una incertidumbre en estar en una situación como esa. Incluso es tan fuerte la pérdida de un hijo que no hay una palabra que lo defina. Eso se me hace bien interesante, pues porque eres viuda, eres viudo, pero en sí no hay una palabra que te pueda definir el sentir de la pérdida de un hijo. Entonces, Psiconutri, pues esto es Palabras que Nutren. Síguenos en nuestras redes sociales. Te agradecemos por acompañarnos y te esperamos en la siguiente transmisión.